buenos días para todos. Hoy es domingo, día del Señor, día para glorificar y alabar a nuestro Padre. Gracias a Dios por esta alabanza tan bonita, gracias al Señor por el tiempo de adoración que tuvimos. Pero ahora viene el tiempo para recibir el alimento. Como lo hemos dicho siempre, el domingo es el día para alabar a Dios. El domingo era el primer día de la semana. Y el primer día de la semana resucitó Jesucristo. Y por eso celebramos nosotros los cristianos a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el Rey de Reyes y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Por eso damos gracias a Dios. Así es de que gracias por dejarme entrar a su casa, gracias por reunirse con la iglesia, Refugio Iglesia Bíblica Tu Casa. Esta es la Iglesia Bíblica Tu Casa. Muy bien. Así es de que vamos a tener unos pequeños anuncios. Sobre todo quiero decirles que mañana, lunes, todos nosotros enviamos una oración de agradecimiento a Dios, de darle gracias por todo lo que ha hecho esta semana, darle gracias por nuestra nación, darle gracias por la salud, por la familia, por lo que usted quiera, pero quiero que lo haga de corazón. Envíe un audio o un escrito, pero de algo que salga de su corazón. No me gustaría oraciones copiadas o cosas de esas. Y si quiere mandar un versículo, mándelo, pero mándelo acompañado de unas palabras. Eso es lo bonito, que salga de su corazón. Démosle gracias. Mañana vamos a estar en ese tiempo especial todo el día desde las 8 de la mañana. Así es de que le invito a que estemos en ese tiempo especial de agradecimiento a Dios. El día miércoles en la mañana tenemos oración desde las 5 de la mañana. Usted se levanta a orar y estamos en el Espíritu orando. Yo mando siempre el tema por el que vamos a estar orando. El miércoles por la noche, las mujeres se están reuniendo. ¡Wow! Un aplauso a las mujeres porque van más de 20 mujeres que se reúnen y están viendo un tema que es muy valioso. Todo lo que sale de tu boca tiene poder. Poder para destruir o poder para dar bendición. Santiago dice que en la boca, en la lengua, está el poder, y que dice la Biblia también que la palabra es de bendición o es de maldición. Usted verá si su futuro quiere que sea bendición o de maldición. Depende de lo que salga de tu boca. Y por eso, en este estudio que está haciendo, esta charla que se hacen de las mujeres, estaban aprendiendo cómo bendecir y cómo ayudarse en su vida diaria, porque caemos siempre en esas dificultades. Muy bien. Lo otro que quiero es que el jueves por la noche tenemos refugio en casa, o sea, la iglesia reunida en la casa, y tenemos una tertulia, una charla donde hablamos de las cosas que están pasando en el país y hablamos también de la palabra de Dios y profundizamos un poco más. Vemos también algo de hermenéutica, técnicas de cómo estudiar la Biblia, cómo interpretarla. Así que todos los jueves 8 de la noche los esperamos. Y el próximo domingo de nuevo vamos a tener nuestra palabra. Pero para el primer domingo de agosto, escríbalo en su agenda, colóquelo en su celular, no se le olvide, primer domingo de agosto vamos a tener nuestro culto presencial. Todos reunidos allí, todos nos vamos a reunir para tener coinonía, amor y poder dar una palabra. Va a ser un tiempo muy especial, muy especial. Eso entonces quiero que lo anote, lo tenga presente, porque eso es lo que vamos a ver. Muy bien, todo esto quiero también agradecer. Miguel Silva estuvo de cumpleaños ayer, así de que le bendecimos, que cumpla muy felices. Y luego los que han cumplido, bendecidos sean todos en esta semana. Sé que la otra semana sí cumplen más, así es de que vamos a estar ahí pendientes y listos para esa parte. Muy bien, seguimos alistando y preparando parejitas para el matrimonio. Ya tenemos varios que Dios nos ha permitido llevarlos a la boda y casarlos allí. Dios los sella con su Espíritu Santo y les da. Y dice, síganme acompañándome en estas oraciones. Tenemos 2 parejas ahorita para el mes de octubre. Entonces, para que usted me ayude, vamos a irlos a llevar a las bodas con el Señor. Entonces, si usted quiere prepararse, también nos avisa. Y estamos iniciando un curso
para parejas, un taller sobre parejas, y lo vamos a estar dando. Si usted está interesado, me escribe que está interesado y con mucho gusto. Saludamos y bendecimos a todos los hermanos que nos ven en todas las partes de Colombia y del mundo. Un abrazo muy especial de nosotros aquí en Colombia, un abrazo de la Iglesia Refugio, Iglesia Bíblica Tu Casa, allá estamos también. Muy bien, todo esto para poder bendecir a nuestro Señor. Así de que vamos a tener nuestra palabra, vamos a comenzar este tiempo de alimento espiritual. Yo quiero que por favor se olvide de todo y solamente se concentre en el culto. Culto quiere decir adoración, adorar, glorificar. No tenemos que estar pendientes de las ollas, ni de que quien llega, nada. Usted se mete al culto. Quiero que por favor use este tiempo y dé respeto y honra a Dios. Amén. Eso es lo que quiero y es lo que quiere Dios también, que le demos ese respeto al Señor. Y hoy tenemos una palabra especial. Póngase en sus pies, vamos a orar, tómese las manos allí con el que esté y vamos a darle gracias al Señor. Y diga conmigo: Padre, háblame. Padre, muéstrame el camino, revélame tu verdad y dime cómo caminar en este tiempo difícil de pandemia, estos tiempos complicados de virus, de encierro. Señor, háblame, habla mi vida, habla mi familia y muéstrame cómo debo hacerlo. Amén, amén. Bueno, hemos estado hablando del Espíritu Santo de Dios, quién es Él, la unción del Espíritu Santo. Hablamos también sobre el reino de Dios y el Espíritu Santo, al libro de Hechos. Todo el libro de Hechos, espero que usted lo esté leyendo, meditando en él, mirando cómo se movía el Espíritu Santo con los apóstoles. Eso es maravilloso. Entonces quiero hoy continuar con este proceso de quién es el Espíritu Santo, qué tipo de persona de Dios es Él, porque muchas veces no le damos el valor. Unos lo llaman la tercera persona de la Trinidad. Yo no creo que se diga así, es una forma teológica de entenderlo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así lo dice en Mateo 28, dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quedó como si eso fuera una norma, pero para mí simplemente es la persona del Espíritu Santo de Dios. Es una persona, es ese Dios maravilloso en espíritu. Muy bien, y quiero que también me ayude con algo. Tómese este minutito para mandar el link a todos los hermanos de la iglesia, a sus amigos y a sus contactos. Tome allí esa red y empiece a mandar el link, Vamos a mandar el link a muchas personas hoy, porque la palabra está poderosa, poderosa. El Espíritu Santo en tiempos de pandemia. ¿Cómo lo vamos a entender y a ver? Muy bien. Gracias, Padre. Ahora quiero que abra su Biblia en 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4. Vas a abrir allí la palabra de Dios en 1 Corintios 12:4. Y vamos a comenzar con este versículo. Y dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga conmigo: el Espíritu es el mismo. Eso. Muy bien, el Espíritu es el mismo, aunque hay diversidad de dones, hay diversidad de funciones, de manifestaciones. El Espíritu de Dios es el mismo. El Espíritu de Dios no lo hemos visto en la Biblia de diferentes formas, ¿no? Como paloma, como aceite, como agua, como viento recio, como viento apacible, como silbido apacible, como fuego consumidor, fuego, ascuas de fuego, como la palabra viva, ¿cierto? Y muchos otros apelativos que hemos encontrado en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Hay nombres también que se le dan, pero es el mismo Espíritu Santo. Diga conmigo: es el mismo, no es otro, es el mismo. El nombre en la Biblia, el nombre principal, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero hay otro, el Espíritu de Dios. Pero es el mismo Espíritu. Es otro nombre que se le da, pero es el mismo. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de vida, pero también se le llama el Espíritu de Cristo, del Padre,
El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es el mismo. Es el mismo. El Espíritu de la gracia, el Espíritu de gracia, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Eso para que lo tenga claro, tenga claro. El Espíritu Santo es uno solo, aunque tenga muchos nombres, así como al Señor Jesús se le conoce como el Verbo, la luz, se le conoce como el pan de vida, pero solamente es uno. Y a Papá Dios igualmente. Entonces, todos estos nombres que Él mismo se ha dado en la Biblia para darse a conocer. Recuerde que el nombre es las características de la persona. El nombre habla de quién es Él. El nombre, por ejemplo, mi nombre es Abimael. Y mi nombre quiere decir mi Padre es Dios. ¿Cómo es su nombre? Eso. Ese nombre tiene una connotación espiritual. Usted no puede poner cualquier nombre a sus hijos. Tiene que tener un nombre que tenga una connotación espiritual, porque siempre le van a estar llamando por ese nombre. Entonces la palabra de Dios nos empieza a hablar de que el Espíritu de Dios estaba desde el principio. Él no tiene principio ni tiene fin porque es el Espíritu de Dios. Pero estuvo en la creación, estuvo con Jesús, estuvo con Moisés, está con la iglesia y estará con nosotros eternamente y para siempre. El Espíritu de Dios. Mira lo que dice Efesios 2:18 para enfatizar que es un solo espíritu. Ojo, quiero que usted entienda esto. Si usted entiende esto, va a poder, cuando lea la Biblia, interpretar tranquilamente y sin miedo lo que está hablando. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Tenemos entrada al Padre, ¿qué? En un mismo espíritu, tanto unos como otros, solamente a través del espíritu, por un mismo espíritu. Recuerde que dice Efesios 2:18, tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. No es por cualquier espíritu, por el espíritu del amor, por el espíritu de la bondad, por el espíritu de... No, por el espíritu de María, no, es por el espíritu, el mismo espíritu de Dios. Y Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo, o sea, la iglesia es un solo cuerpo, la novia del Señor es un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Cuántos? Un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a tener una misma esperanza en Dios. Igualmente no hay sino un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus hay? El Espíritu de Dios es uno solo. Hablando del Espíritu de Dios, ¿no? Que es uno solo. Y les voy a decir por qué. Pues porque muchas personas piensan que el Espíritu de Papá Dios es un espíritu, que el Espíritu de Jesús es otro espíritu y que el Espíritu que está con nosotros es otro espíritu. ¿No? Es que uno solo, el mismo Espíritu del Padre es el mismo Espíritu del Hijo y el mismo Espíritu del Hijo es el mismo Espíritu de la iglesia. Tú y yo tenemos ese mismo Espíritu. Gloria a Dios. Nada menos y nada más que tenemos al Espíritu de Dios aquí con nosotros. Ok, entonces, en ese caminar, miremos un versículo que quiero que ustedes lo subrayen. Está en Primera de Corintios 12:13, cuando habla de los dones, de repartir dones, de dar dones a uno, al otro. Dice así la palabra de Dios, el 12:3, Primera de Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu, ¿cuántos? Un mismo espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, del Hijo y de la iglesia. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. Todos fuimos bautizados. Morimos y resucitamos todos por un mismo espíritu. El mismo espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que nos resucitó a nosotros cuando lo recibimos. Cuando tú recibiste a Jesús y creyó que Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los pecados del mundo, y que fue resucitado al tercer día, quiere decir entonces que usted también murió con Cristo y resucita con Cristo. ¿Ok? Entonces dice, un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, que es la iglesia. No hay dos iglesias, no hay la iglesia católica y la iglesia evangélica, no existe la iglesia de uno y del otro, no existe, ay no, que los judíos esto y que... No,
No hay sino una sola iglesia. Ah, no, pero es que mi iglesia queda allí, y mi iglesia, y mi iglesia, y mi iglesia, y mi iglesia. Y hablan muy bien de su iglesia, pero no. Iglesia es todas las personas que han creído en Jesucristo. No existe. La iglesia no es un templo. La iglesia no es la denominación bautista, presbiteriana, luterana. No, eso no es la iglesia. Eso se llama denominación. La iglesia son las personas. Y Dios decidió enviar a su espíritu al de Él, para que habitara en este templo. Haga conmigo así. Este templo. Esto es templo. ¿De quién? De Dios, o sea, del Espíritu Santo. Este es templo. Lo de allá es, ¿qué? Un edificio. Lo de allá es una casa. Eso es una casa, pero no, el templo es este. Cuando hablamos de iglesia, es la reunión de las personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Cuando hablamos de templo, en esta época, en la época de la gracia, hablamos de esto, del cuerpo, este cuerpo. Aquí habita el Espíritu Santo de Dios Padre, de Dios Hijo, habita acá, Él. Este es el templo. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Iglesia, somos las personas, no el lugar, no la denominación, no la religión, no. Es las personas. Lo mismo que la palabra santos. Pablo dice, escribo a los santos de Roma, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto. Los santos son las personas que hemos sido separadas, apartadas. Santo quiere decir apartado para Dios. Apartado. Nosotros somos de la selección del reino de los cielos. Nos apartaron. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir santo también. Entonces, el Espíritu Santo nos separa, nos aparta, nos santifica, nos separa del mundo para que seamos exclusivamente para Dios. Entonces, dice que el Espíritu, todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Ya no hay judíos ni griegos, ya no hay esclavos ni libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13, a todos se nos dio a beber. ¿De qué? Del mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, que es el mismo, y el Espíritu del Padre y del Hijo, ahora se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. ¿Cómo la ven? ¿Ya entienden un poquito? No es tres de espíritus diferentes, es uno solo. Se nos dio a ver. Entonces ya no hay judíos. Ay, no, que los judíos van a ser salvos de otra manera. No pueden ser salvos de otra manera. Porque recuerda cuando Jesús se reunió con Nicodemo, que era un judío, estudioso de la palabra, un erudito, un conocedor. Él se reunió con Jesús en secreto y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar el reino? Y le dijo, muy fácil, debes nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Tengo que meterme en el vientre de mi madre? ¿O cómo es eso? No entendía. Entonces lo que le estoy diciendo es, tienes que nacer del Espíritu. O sea, tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer en mí como el Mesías, como el Salvador, que yo voy a morir por toda la humanidad. Eso sí, entonces si usted cree eso, entonces el Espíritu Santo hace que usted nace de nuevo. ¿Ok? Entonces, un mismo Espíritu. Y Juan 14:23, Jesús respondió y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mire lo que dice acá. Si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Y qué haremos? Entonces, mi Padre, mi papá, y yo vendremos y haremos casita en él, haremos morada en él, haremos habitación en él. Padre, Hijo, habitarán. ¿Cómo van a habitar papá e Hijo en nosotros? Si el Padre está en el trono, el Hijo está sentado a la diestra de él, ¿cómo va a habitar en nosotros? Pues él dijo, yo enviaré mi Espíritu. Mi Padre enviará mi Espíritu. Y el Espíritu es papá, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, ahora estarán con nosotros y harán casa en nosotros. Esta es la casa del papá, del Hijo y del Espíritu. Aquí está. ¿Pero quién es? El Espíritu Santo. La esencia del Padre y la esencia del Hijo en espíritu están en nosotros.
Por eso habitan en nosotros Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero realmente es el Espíritu Santo el que está acá en nosotros. Él es el que está acá. Y al estar acá, entonces tú tienes nada menos y nada más que al que creó el universo, al que creó el átomo, al que creó el ADN, al que creó la molécula, al que creó las estrellas, al que le dio nombre al universo y a cada estrella llama por su nombre. ¡Wow! No es a cualquiera. ¿A quién tienes allí? ¿Ya entiendes de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo de Dios. La persona más hermosa, más maravillosa, que decidió, cuando Jesús fue ascendido al cielo, decidió quedarse con nosotros para apoyarnos, para cuidarnos, para guiarnos, para santificarnos, para darnos poder, para darnos revelación y darnos a entender quién era el papá, quién era el hijo y quién es usted. Porque si no sabemos quiénes somos, pues por eso andamos como por ahí mirando para dónde vamos. Pero cuando yo sé quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y quién soy yo, vea, la vida se soluciona toda tiene solución. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:18. De cierto, dice la palabra, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Cómo dice? Derramaré mi espíritu. Había una profecía que ya estaba desde tiempos antiguos de que el Espíritu Santo iba a venir. Eso está en Joel también. En Joel dice que derramaré mi espíritu, y aquí Pedro está retomando eso. Y el Espíritu Santo estaba profetizado de que iba a venir sobre la iglesia. La iglesia es una idea de Dios desde antes de la fundación del mundo. La idea de la iglesia es una familia. Dios siempre ha querido tener una familia la más grande del universo, con millones y millones y millones de hijos, y Jesucristo como su hijo mayor. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces se manifestó a través en algún momento el Espíritu Santo. Uno dice el Padre, bueno, el Hijo lo vimos, caminó en la tierra, hizo milagros, pero al Espíritu Santo no se le podía ver porque es espíritu. Pero sucedió algo maravilloso. Miremos en Juan 1:32. Juan 1:32. ¿Qué dice Juan 1:32? Dice algo maravilloso. El Espíritu Santo se manifestó en una forma visible que nunca jamás se había visto. Nunca jamás. Dios, o sea, el Espíritu Santo le reveló a Juan, le reveló a Juan que cuando, para reconocer al Mesías, quién era el verdadero Mesías, porque había muchos Mesías, quién era el verdadero, dice que lo iba a reconocer porque el Espíritu de Dios iba a posar sobre él, iba a reposar sobre él. Y entonces, como era espíritu, ¿cómo sabía que tenía el Espíritu de Dios? Que era él. Muy difícil. Pero mire lo que hace el Espíritu de Dios. Dice que cuando también dio Juan testimonio diciendo, Juan dijo, yo vi al Espíritu de Dios, yo lo vi, dice Juan, que descendía del cielo como paloma y permaneció en Cristo. ¡Wow! Esto es algo sorprendente. La primera vez que el Espíritu de Dios se manifiesta y viene sobre una persona visiblemente fue solamente sobre Jesús, y por única vez. La paloma tiene mucha representatividad. La paloma la usan para la paloma de la paz. La paloma la usan como símbolo de mensajera. Era la que usaban en las guerras, le ponían un mensajito y puede andar 800 kilómetros por día volando. O sea que podía llegar fácilmente a cualquier parte. Eso hace la palomita. La palomita tiene unas cualidades que ella es muy sensible. Cualquier cosa y vuela. Yo he tratado voy en el carro y guay, ¿qué tal cosa esa paloma? No, eso vuelan inmediatamente. Muy difícil, porque ellas son muy sensibles. Tienen los ojitos al lado, entonces ellos pueden percibir casi que 360 grados cualquier cosa. Por eso la paloma representa al Espíritu Santo, tipifica. ¿Por qué? Porque ella posa sobre ¿quién? Sobre Jesús.
¿Y quién es Jesús? Recuerda que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Jesús, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Para que el Espíritu Santo de Dios pose en una persona, tiene que tener estas dos características: ser manso y ser humilde. Usted puede tener al Espíritu Santo porque lo recibió, está bien, pero no viene sobre usted esa unción, ese poder. ¿Por qué? Porque necesita ser manso y humilde, como Jesús. Él es el Cordero manso. Él es el Cordero manso. Manso quiere decir que se somete, que obedece, así le cueste la vida. Cuando tú quieres que ese Espíritu hermoso, santo, venga sobre ti para que te ayude, para que te guíe, para que te muestre el camino, para que te quite esos pensamientos, para que te ayude, tienes que ser manso y humilde. Humilde es lo contrario a orgulloso, vanidoso, altivo, que se las da de que sabe o que puede, que no necesita de nadie. Eso es un altivo, un orgulloso. Y ahí no puede venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre los mansos. Bienaventurados los mansos, ¿cierto? Entonces, tú tienes que hablar, Señor, necesito ser manso, necesito someterme a la autoridad, someterme a mis padres, someterme al Estado, someterme a mi profesor, someterme a las autoridades, someterme al pastor, someterme a la persona que está en autoridad. Cuando una persona no es mansa, es altiva, es orgullosa, no quiere someterse, es rebelde. No, ¿y por qué voy a hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Pues el Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, usted no lo quiere recibir, porque la condición para recibir ese regalo es que sea manso y humilde. Entonces mire lo que dice también la palabra de Dios, porque luego nos lleva a Marcos, a Marcos también, pero nos lleva a Mateo. A Mateo 3:16. Mateo 3:16. Mire lo que dice en Mateo. Aquí en Marcos también. El bautizo de Jesús. Dice, aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, eso está en Marcos 1, el versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. ¿Qué pasó con Jesús y todos los que estaban allí? Vieron abrirse los cielos. Y al Espíritu como, y dice acá, perdón, vieron abrir los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre Jesús. Ya, dos cosas: se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo en forma visible y posó sobre Jesús. Pero mire estas tres cosas tan bonitas, por eso que el Espíritu Santo es hermoso acá. Y vino una voz, escuche, una voz de los cielos que decía, aquí está el Hijo siendo bautizado, Cristo, por Juan. Viene, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Dos, Hijo y Espíritu. Y ahora mire el tercero. Y una voz que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Quién habla? Muy bien. Papá Dios está diciéndole a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, me siento feliz, me siento orgulloso de mi Hijo. Entonces el Padre habla, el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente y Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios. Él es uno solo en esencia porque no es sino un solo espíritu. Pero son tres personas, tres personalidades. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso!, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene una connotación maravillosa. Estos nombres nos recuerdan que el Espíritu de Dios es realmente parte de la divinidad. Él es parte de esa triunidad, de esa trinidad. Él es Dios también. Así como el Padre y el Hijo, el Espíritu es Dios. Entonces es Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo, ¿sí? Para que lo entiendas. Ellos tres son Dios. En la antigüedad, los judíos en el Shama llamaban Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo es como Jehová, o sea, Dios,
nuestro Elohim, Elohim, la palabra Elohim, usted lo puede buscar luego allá. Elohim quiere decir Dios en plural. Entonces los judíos decían, Dios, nuestro Dios es uno solo es, porque ellos ya conocían al Espíritu Santo de Dios. Él sabía que el Espíritu Santo venía, sabía que el Espíritu Santo se movió sobre la faz de la tierra. Ellos sabían del Espíritu Santo y sabían del Mesías, sabían que el Hijo de Dios, el Mesías, que salía de Dios, iba a venir a la tierra. Ellos ya conocían que Dios eran tres personas, un solo Dios verdadero. Por eso Elohim, uno solo es. ¿Cómo la ve? ¿Se ve? El Espíritu Santo de Dios es algo maravilloso. Entonces, Él nos revela, primeramente, se nos revela el Espíritu Santo en la creación. Recuerda ya en Génesis 1:2, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aparece ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de la tierra, porque la tierra estaba en caos. El Espíritu Santo, cuando hay caos, Él viene y controla y trae paz. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, luego habla ya en Juan 1:1-3, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Ah? Y ese Verbo luego se hizo carne. Entonces, en el principio ya estaba el Verbo. El Verbo es espíritu, es verdad, es espíritu. Entonces, esa triunidad, esa unidad perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, es una unidad perfecta, una misma esencia, un mismo espíritu, ¿cierto? Es eso. Entonces, aquel sobre quien se posara la paloma o el Espíritu Santo, que no digo paloma sino el Espíritu Santo, entonces ese era el Mesías, y todo el mundo supo que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que había dicho Juan, que en el que posara la paloma, el Espíritu Santo, que vino en forma de paloma. Y luego el Padre habla. Entonces, en Lucas 3:22 habla de lo mismo, ¿no? Que el Espíritu Santo descendió, es lo que estábamos leyendo. Y en Primera de Juan 5:7, mire lo que dice, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan es al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 5:7. Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? Tres, haga conmigo así. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es uno, no son tres, no, son uno solo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Esas tres personas son una misma persona, un mismo Dios. Estos nombres nos recuerdan que el Espíritu de Dios es realmente parte de esa Trinidad. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Ese Espíritu que creó los cielos, la tierra, los átomos, todo Él es el que vive en ti. Quiero que entienda un poquito esa dimensión de Dios, el que vive en ti. Vamos a Salmos 33:6. Salmos 33:6. Salmos 33:6. A ver, ¿qué dice allá en Salmos 33:6? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Aliento quiere decir soplo, neuma, quiere decir rúa, quiere decir espíritu. Eso es lo que quiere decir. O sea, todo el universo fue hecho por el aliento, por el Espíritu de Dios. En Génesis 1:2 ya lo dijimos, el Señor estaba allí y Él estuvo en la creación, estuvo el Señor. En Job 26:13 dice, el Espíritu adornó los cielos, el Espíritu creó y adornó los cielos, dice allá. En Job 26:13, eso es algo maravilloso. Salmo 104:30, dice así. Mire quién es el Espíritu Santo. No es cualquiera ahí que el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo de Dios es poder,
es creación, es libertad, es sanidad, es vida. Mire lo que dice el Salmo 104:30. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu. Cuando Dios envía su espíritu, ¿qué sucede? Hay creación. Él envía su espíritu y Él renueva todo. Aquí se renueva la faz de la tierra. O sea, el Espíritu Santo es el que renueva, el que trae nueva vida, el que santifica, el que purifica. Él es el creador. Esa persona, ese Dios Espíritu está en ti, está en mí. El Espíritu Santo de Dios también dio poder a los hombres. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Esa fuerza de Sansón no fue la fuerza del pelo, sino nosotros los calvitos estaríamos graves. No, era una forma de darle a entender a él y al mundo muchas cosas, pero no, la fuerza de Sansón estaba cuando venía el Espíritu de Dios. Ahí dice, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. ¿Y qué hizo el Sansoncito? Fue y cogió un burro muerto, le arrancó la quijada y con esa quijada mató a cientos. Los mató. Imagínense, la mano yo creo que le quedó encalambrada allí. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por la fuerza de él? No, porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Y luego cuando quedó ciego, ¿quién tumbó esas columnas? ¿Él? No, fue el Espíritu Santo el que le dio esa fuerza. El Espíritu Santo vino sobre Elías, sobre Josué, vino sobre todos ellos, sobre David también vino. El Espíritu de Dios vino sobre todos ellos. Eso está en Jueces 14, 16 y 19. Eso es lo que habla de Sansón. Pero cuando vino sobre David, el Espíritu Santo de Dios venía y él podía componer salmos, canciones. Vino el Espíritu Santo sobre David y recuerda que hablamos, fue y mató a Goliat. Cuando hablamos allá el día del Padre, no fue David no quien iba a apuntar, era el Espíritu Santo de Dios el que tumbó a Goliat. Cuando David cogía un oso, un león y lo tumbaba y le abría la quijada, no era la fuerza, era la fuerza cuando venía el Espíritu Santo de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios. Entonces, Él es guía, Él es maestro, Él es el sello de nuestra salvación, Él es el consuelo, Él es el consolador permanente de nosotros los creyentes. Si tú vas a Juan 14, el versículo 18, vamos allá un momentito, a Juan, y verá que quién es el consolador, dice el Señor allá, que Él enviará a quién. Allá dice Juan 14, miremos acá el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero mira el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con vosotros y estará con ustedes. ¿Cómo la ve? Esa es la bendición. El Espíritu Santo está contigo, está conmigo, está con la iglesia. Jesús fue al cielo. Él corpóreamente está allá, pero su espíritu está en nosotros. Eso es algo que no lo puede entender cualquiera. Pero recuerde lo importante, es el mismo espíritu del Padre, el mismo espíritu del Hijo, el mismo espíritu es Dios. Y ese mismo espíritu está en nosotros, la iglesia, en la iglesia. Por eso es tan importante que nos reunamos como iglesia, porque cuando estaban los discípulos reunidos allí todos, vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Estaban allí todos unánimes, dice la palabra de Dios. Entonces, si están unánimes, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, Dios no quiere que seas movido por emociones, por sentimientos, por situaciones. Ay, no, como hay pandemia, ¿yo qué hago? Ay, entonces ahora vendo todo. No, como hay pandemia, entonces yo me quedo en casa y no hago nada. No se mueva por emociones, muévase por lo que le diga el Espíritu Santo de Dios. Es lo que te diga el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire lo que dice aquí, que es muy importante. Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta de 7 maneras. Yo quiero que usted lo lea. Vamos a Isaías 11, 2 y 3. Isaías 11, 2 y 3. Vamos a Isaías.
Wow, esto está muy chévere. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice desde el 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerde que el papá Isaí era el papá de David. Y su vástago retoñará de sus raíces. Este era un vástago. Vástago es como una ramita que salía de allá. Y reposará sobre él, sobre Jesús, sobre Cristo y sobre su iglesia. Dice, y reposará el espíritu de inteligencia. Perdón, el espíritu de Jehová primero. El espíritu de Jehová, que es Dios, el espíritu de Dios. Él va a reposar sobre Jesús. Mire otro. Haga conmigo así. 1, va 2. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu y el temor de Jehová. 7. 7 es un número, quiere decir plenitud. Pero todo esto es que el mismo espíritu, no hay 7 espíritus. Allá en Apocalipsis se habla también de los 7 espíritus de Dios. No son 7, es el espíritu de Dios. Siempre, todo recuerda es uno. Él es uno, único. Entonces, estos 7, dice la palabra de Dios, que todos son por un mismo espíritu. Todo, recuerde que aprendimos, todo es por el mismo espíritu, los dones, todo dado por el mismo espíritu. Había mucha gente necesitada que rodeaba a Jesús durante el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Todos necesitaban que sanidad, que consuelo, que la mujer que llevó con flujo de sangre, el cieguito, el que estaba con lepra, todos ellos. Pero él, aunque iba por donde iba, él sanaba, pero no pudo sanar a todos. No podía sanar a todos, ¿cierto? Ni pudo alimentar a todo el mundo, pero alimentó allá a 5,000 y luego allá a otros. Él hacía donde él iba haciendo el bien y sanando a la gente. Pero resulta que él, cuando muere y resucita y es llevado al cielo, él envía a su Espíritu Santo para que la iglesia ahora pueda hacerlo a muchas más personas, porque él estaba limitado allí por su cuerpo, por las distancias y tal, pero la iglesia no, la iglesia está en toda la tierra y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros con todo este poder, con toda esta gracia, con todo este conocimiento, inteligencia, consejo, poder, sabiduría, para poder llevar a Cristo a todo lugar, para que haya esperanza de vida. ¿Sabe que hay gente en esta pandemia que está desesperada? Hay gente en esta pandemia que está más asustada, que está deprimida, que está ansiosa. Recuerde que les enseñé que la depresión y la ansiedad causan enfermedad. La depresión y la ansiedad causan ¿qué? Enfermedad. Y esa enfermedad es causada por la depresión y la ansiedad. Y esa depresión y ansiedad es causada por el miedo, el terror. Que nos vamos a morir, que no sé qué, que no, a mi tía le dio COVID y murió. Ay, se ve que se murió. No, le pusieron la vacuna y al otro día se murió. Ay, se murió, yo me voy a morir, no, yo no me pongo la vacuna. ¿Sí me entiende? Si usted quiere poner la vacuna o no la quiere poner, eso es problema suyo. Si su fe le da para no ponerse la vacuna, pues no se la ponga. Si su fe le da para ponerse la vacuna, póngasela. Pero me da tristeza, como hablábamos el jueves, que muchas personas le creen más a un youtuber que a un científico. Le creen más a un pastor que no sabe nada de ciencia, ni de virología, ni de virus, pero no le creen al virólogo, no le creen a la ciencia, que ellos sí están en eso. Yo como pastor, y le hago esta aclaración que la hice el jueves, yo debo dedicarme a predicar la palabra. Yo soy teólogo, yo me dedico a predicar la palabra, a estudiarla y a enseñarla, y como pastor a cuidar las ovejas y a guiarlas. Pero yo no puedo ir más allá. Si tengo que hablar de virus, yo tengo que sustentarme en alguien que sepa de virus, alguien que conozca, que sea un virólogo, una persona que entienda ese tema. Yo no puedo hablarles de eso y tomar allá y decir aquí que eso es el 666 y que eso es del diablo, que eso es de los masones y que eso es de los, bueno, de todas las logias del mundo. O sea que las logias son más poderosas que Dios.
las logias pueden hacer más, tienen control de todo. No, Satanás no tiene control, él puede, él manipula, él impulsa, pero Dios es el que tiene el control. Nada se le sale de control porque Él es Dios, el Creador. El Espíritu Santo de Dios está sobre toda la tierra para que no se salga de control. Satanás puede activar, puede motivar a muchas personas a que sean malas, y es verdad, este mundo lo gobierna Satanás, pero por encima de Satanás está nuestro Dios, y Él dejó a su Espíritu Santo para que nos ayude, nos levante y nos guíe. Así es de que si usted no quiere poner la vacuna, no se la ponga, pero investigue, pero de científicos, no de cualquier persona. Me da tristeza con algunos pastores que ahora se dedicaron a hablar de recetas médicas, de cosas del 6-6, de todas esas vainas, pero no hablan de la palabra, no hablan de Jesús, no hablan de salvar las vidas, y eso me entristece, porque nuestro llamado es santo, nuestro llamado es serio. Yo tengo que responderle a Dios. No, pastor, Señor, yo allá en la tierra pues me hice youtuber y me volví famoso. Y claro, pues yo hablaba ahí de las fórmulas para que uno se sanara y de cómo alimentarse. Y ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con Jesús? ¿Lo diste a conocer o no? Ah, no, también por ahí yo hablé de eso, sí. ¿Qué tal? Entonces ahora, como eso le da links, le da likes, le da fama, y le pueden hasta pagar. Ahora hay prédicas donde usted va a ver una prédica y eso es propaganda, 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 porque les pagan. Están queriendo ahora ser como los del mundo. O sea, el evangelio lo dan 20 minutos y 40 de propagandas del mundo. ¿Para qué eso? No, por favor. Vamos a predicar el evangelio, y deje de creerle a esos pastores que se la pasan hablando de esas cosas que no tienen, ellos no tienen ese conocimiento. Si le van a hablar de la Biblia, de revelación, bien, atiéndalos. Ahora, hay unos pastores, y conozco uno, que él es de Costa Rica, creo, y él es virólogo, médico, científico, y es pastor. Bueno, a ese yo le escucho. ¿Por qué? Pues porque me está hablando un científico pastor, o sea que tiene lo espiritual y tiene la ciencia. A ese sí le creo, por lo menos lo escucho. Pero un pastor que nada, que tiene que ver, ni siquiera terminó el bachillerato, y viene a decirme ahora que él sabe más de virología que todos, y la gente le corre porque tiene unción, o tiene credibilidad, o tiene cierto carisma. No, perdóneme, pero no. Usted tiene que someterse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: sométase a las autoridades. Ahora, si ellos nos mandan a hacer algo que no es de Dios, yo le digo que no. Pero aquí no, aquí estamos hablando de protección de la familia, de que acabemos con este círculo de virus. Yo sé que el que acaba esto es Dios, pero mientras tanto nos toca someternos. Si Dios no lo ha querido acabar, si Dios no ha querido exterminar ese virus, es porque tiene un propósito mayor. ¿Cuánta gente no estamos orando para que Dios acabe acá? Es un momentito, es que gracias por orar por eso y amar a la gente, pero es que necesito usar eso para que la gente se arrepienta, para que la gente voltee a ver a Dios, para que la gente piense que no es Dios y que no puede hacer lo que se le da la gana, sino que tiene que confiar en mí. Es para eso. Pero la iglesia está dormida, la iglesia está allá en la casita, no quiere ir a congregarse, no quiere predicar, no quiere hacer nada. Están más asustados que el mundo. Eso duele, por favor. Nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios en nosotros. El mismo que creó los cielos y la tierra vive en ti. Ese poder está en ti. Pero ¿sabe por qué no lo usas? Porque tienes lo mismo que el mundo. Miedo. El miedo trae ¿qué? Estrés, ansiedad, angustia, y eso trae enfermedad. Es eso. Pero vamos a cambiar eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esos 7 espíritus, yo quiero volverlos a repetir: espíritu del Señor, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de sabiduría, y espíritu de temor a Dios, o más bien de amor a Dios. Mire lo que es. Claro, todos ellos les llama espíritus, porque vienen del mismo espíritu que es Dios. El espíritu de Dios los da, es como un fruto. Recuerde, allá en Gálatas, los frutos del Espíritu son, eso es, pero es el mismo Espíritu. Los dones del Espíritu son, pero es el mismo Espíritu. No son 7, es uno solo que se manifiesta en conocimiento, en inteligencia, en consejo, en sabiduría, en poder.
Eso es. Entonces cuando lo vemos de esa manera, entonces cada uno de ellos tú lo tienes dentro de tu cuerpo, tú lo tienes aquí porque tienes al Espíritu de Dios y ese fruto comienza a manifestarse, comienza a darse, comienza a mostrarse maravilloso. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso que envió a su Espíritu Santo para que esté contigo y conmigo y nos llene de eso. Entonces las personas dicen, ay Señor, yo quiero tener conocimiento. Pues entonces péguese de la palabra, escudriñe la palabra y el Señor le dará conocimiento suficiente. Si usted está en una área, escuche bien, si usted es un científico, Dios le va a revelar sobre ciencia. Si usted está dedicado a la botánica o está dedicado a la química, Dios le dará. Si usted está dedicado a las artes, Dios le dará conocimiento de las artes. Si usted está dedicado a los negocios, al emprendimiento, a la empresa, Dios te dará sabiduría y conocimiento sobre cómo hacer empresa, cómo multiplicar la riqueza, cómo extender el reino de Dios a través de la empresa. Si tú estás en el área de la comunicación, en la radio, la televisión, o eres un youtuber, pues Dios te dará ese conocimiento para usar esa herramienta para extender el reino de Dios. Eso es conocimiento. Inteligencia, cómo hacer las cosas, cómo memorizarlas, cómo encaminarlas. Esa es la inteligencia, pero inteligencia de Dios, no inteligencia del mundo. Entonces, en el área que tú estés, Dios te dará inteligencia. Consejo. Mire, tú tienes aquí al consejero más grande del universo, al mismo Padre y al mismo Hijo, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tengas angustia, cuando no sepas qué hacer, clama a Dios y Él te pondrá un versículo que te dirá qué hacer. Él es el consejero, Él es el que nos guía, es el que nos encamina. No pida consejo a cualquiera que no sabe. A veces vamos a pedir consejo de matrimonio a alguien que se ha separado 3 veces. A la amiga que anda por ahí corriendo para un lado y para el otro, con uno y con otro, a pedirle consejo de qué hago con mi esposo. No, usted tiene que pedir consejo es al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo que mora en ti. Él te va a decir, Él pone en ti ese querer como el hacer. Él te dice peligro, peligro. Él pone discernimiento, Él te dice no. Él cuando tú vas a actuar mal dice peligro, peligro. Él lo dice. Y cuando tú pecas y cuando yo peco, Él se pone triste. ¿Sabe que el próximo domingo voy a hablar de no contristar al Espíritu Santo, no entristecerlo, no apagar el fuego del Espíritu, no apagar al Espíritu Santo de Dios y la blasfemia contra el Espíritu Santo? 3 cosas poderosas. ¡Wow! Eso va a ser, a ver quiénes son los que terminan en el infierno y quiénes no. A eso lo vamos a ver. Muy bien, pero terminemos acá. Ahora viene el Espíritu de poder. Es el mismo Espíritu Santo. Cuando tú oras por un enfermo, viene el poder de Dios y lo sana. Cuando tú oras y hay una persona que está endemoniada, el Espíritu de Dios viene y ¡pum!, lo echa fuera. Cuando tú ves las circunstancias que te están agobiando, la crisis económica, la crisis familiar, viene el Espíritu Santo y ¡pum!, se soluciona, porque Él trae paz. Él es el Shalom, Él es la paz. Así es de que hay que clamar esa paz. Y Él es el Espíritu Santo que mora en ti. Tenemos nada más y nada menos que al que hizo los cielos y la tierra ahí, para con ese poder solucionar, poder remediar las situaciones. Pero viene una sabiduría. La sabiduría, mire, la sabiduría es cómo hacer las cosas de la manera como las haría Jesús. Eso es. ¿Y quién te revela eso? El Espíritu Santo. Muchas veces nosotros actuamos de unas maneras alocadas o egoístas o airados, pero el Espíritu Santo nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, qué palabras usar, y las pone en nuestra boca. Ese es el maravilloso Espíritu de Dios. Y dice la Biblia en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Pero yo le preguntaba, Señor, ¿qué es temor? Yo tengo miedo, o sea, no. ¿Sabe qué me dijo? Temor, cambia esa palabra por respeto. Cuando tú sabes que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que Él tiene el poder suficiente para hacer o deshacer, pues digo, wow, tengo respeto, tengo temor por esa persona. Temo
de esa persona, ofenderla, temo irle a herir, temo irle a hacer doler, a contristarla. Eso es lo que quiere decir temor a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es el temor, o sea, el respeto, y otra cosa es el miedo. Miedo es lo que sentimos, ay, que tengo miedo de morirme, que tengo miedo de no sé qué, pero aquí es respeto. Cuando tú vas a una autoridad, a un presidente, a un gerente, a alguien que es muy valioso, un pastor, un ungido, lo que sea, wow, mis respetos, que esa persona es respetable, es honorable. Eso es tenerle respeto. Eso es lo que se traduciría como temor. Ahora, lógicamente que él tiene la capacidad de hacer lo que quiere. Cuando tú vas ante un rey, al rey se le respeta, se le honra, se le hace las venias, se le exalta. Eso se llama respeto, o sea, temor a Dios. Y ese respeto a Dios hace que tú seas sabio. ¿Y qué pasa? Si yo soy sabio y tengo ese respeto por Dios, pues yo trato de no ofenderlo, no pecar, no mentir, no robar, no fornicar, ¿cierto? Porque tengo respeto a mi Dios que vive aquí dentro de mí. Y entonces usted que se cuida tanto de que, ay, la gente tan grosera, decíamos que día, tan grosera en el templo, comiendo y ahí hablando por celular, no respetan el templo. Ahora, la pregunta es, ¿tú respetas este templo? ¿Lo respetas? ¿Lo estamos respetando? Tremendo. Así es de que, mis amados, bendito sea el Señor, hermoso y maravilloso, que envió a su Espíritu Santo para que tú y yo, como iglesia, lo tengamos para pasar estas pandemias, cuarentenas y toda situación difícil. Si estamos con Él y Él está aquí en mí, no hay problema. No tengo temor porque Él está en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Espíritu Santo está en mí. Oremos, póngase en sus pies y pidámosle a Dios que ese Espíritu Santo lo valoremos, lo respetemos y que todo eso que Él nos hace fruto lo podamos poner en práctica en esta cuarentena, en estos tiempos difíciles, estos tiempos de escasez, estos tiempos de pronto de enfermedad. Vamos a pedirle al Señor que ese Espíritu se manifieste con poder, se manifieste con sabiduría, se manifieste con inteligencia, se manifieste ante ti, ese Dios eterno en ti, se manifieste en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia, en tu país y en tu ciudad. Padre bueno, levanta tus manos allí y dile: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres recibir ese regalo de Dios, al Espíritu Santo de Dios en tu vida, dile: Señor, hoy te pido perdón por todos mis pecados y acepto que Jesucristo pagó por mí, murió en la cruz, y que ahora, Señor, por ese sacrificio yo tengo vida eterna. Acepto, Señor, a Cristo en mi corazón y te recibo, Espíritu Santo. Entra en mí, vive en este cuerpo que será tu templo. Amén. Y ahora para el resto, si tú ya lo tienes, dile: Señor, yo quiero ser lleno cada día más. Levanta tus manos allí, dile: Señor, lléname de ti. Lléname de tu Espíritu. Yo quiero sentir tu Espíritu en mí. Quiero aflorar sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder de ti, Señor. Quiero que eso se manifieste todos los días de mi vida. Echo fuera de mí todo miedo, todo temor que me causa estrés, que me causa depresión. Se va de mi vida. Nunca más. Porque ahora tengo la paz que es el Espíritu Santo de Dios en mí. Señor, lléname más y más de ti todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Y ahora quiero que pongas en uso al Espíritu Santo de Dios, su poder. Y vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, todo el que esté enfermo, ponga sus manos donde está la enfermedad, el dolor. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, todo cáncer se va. En el nombre de Jesucristo, cáncer, vete ahora. En el nombre de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo está fluyendo ahora en tu cuerpo y eres sano en el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza,
todo dolor de espalda, dolor de huesos, articulaciones, todo dolor en la piel se va en el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo lo que causó el COVID, todo lo que causó en los pulmones, toda falta de aire, de oxígeno, ahora mismo en la sangre y en los pulmones, eres libre en el nombre de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo entra a tu cuerpo y te sana. Todo espíritu inmundo que viene a atormentar las vidas, escucha bien, espíritu de tormento, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Diga: gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo y dile: gracias, Espíritu Santo de Dios, qué lindo tenerte en mi cuerpo, en mi vida. Gracias por guiarme y ayudarme. Aleluya, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero que haga una cosa especial. De verdad, si este mensaje le tocó y sabe que es para ti, para otra persona, envíalo, reenvíalo a alguien, reenvíalo, republicalo, coloca ahí republicar, mándalo a tu página, mándalo a tu page, ¿cómo se llama? A tu muro, envíalo allí. Pero algo más, quiero que tú me escribas. Si Dios habló a tu corazón y si Dios hizo un milagro, escríbeme allí: pastor, entendí, Señor habló, el Señor me aclaró, gracias, y dele gracias a Dios. Manda un mensaje allí, tenemos unos minutitos más. Y también quiero decirle algo: queremos extender el reino por toda la tierra, pero para eso necesitamos fondos, necesitamos que tú des tus diezmos confiadamente y siempre no dejes de dar tus diezmos. No se deje robar la bendición. Las personas muchas veces, Satanás les engaña, y al no dar, el enemigo puede atacar tus finanzas, tu empresa. No te dejes robar esa bendición. Trae tus diezmos, da tus ofrendas o tus donaciones. Si es una empresa, da tus donaciones. Si es una empresa y da donaciones a nuestro ministerio, que es para ayudar a otras personas, nosotros te podemos extender el certificado para que puedas deducirlo de impuestos, ¿ok? Entonces, pero no lo haga por eso, hágalo porque usted ama al Señor y hágalo con corazón alegre, con corazón contento, amén. Muy bien, no se les olvide, próximo reunión presencial el primer domingo de agosto, que Dios me les bendiga, que la paz de Cristo que reposa sobre tu vida te haga ser feliz y te encuentres todos los días con Él. En el nombre de Jesús, sea lleno del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Nos vemos entonces el próximo domingo, el jueves por la noche, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día.